Bienvenidos a otro Journal Club de MedBay. En esta ocasión vamos a hablar del estudio Rockstar. Este es el estudio que estableció la eficacia de fase 2 del medicamento que se llama Belumosudil para tratar personas con enfermedad de injerto contrahospedero después de haber recibido dos o más líneas de terapia. Esta revista está publicada en Blood Advances con este número de registro y fue patrocinado por la empresa que pueden ver ahí en la pantalla. Se llevó a cabo entre el 2018 y 2019 y bueno, fue realizado por una multitud de investigadores de Estados Unidos dirigidos por el doctor Kotler de el Dana-Farber. Y bueno, pues hay investigadores de muchas instituciones muy importantes de Estados Unidos que nos demuestran la eficacia de este medicamento. Y para discutir del estudio, invitamos a la doctora Doris Ponce. La doctora Ponce es experta en trasplante de médula ósea y está en Memorial Sloan Kettering Cancer Center en Nueva York. La doctora Doris es venezolana y estudió medicina allá y trabaja en Nueva York. Estudió medicina interna, hematología, trasplante de médula ósea y en Estados Unidos y también es investigadora translacional y experta en enfermedad de injerto contrahospedero. Bienvenida, doctora Doris. Bueno, muchísimas gracias, doctor Gómez, por tenerme aquí. Estoy muy agradecida por la invitación y por compartir con esta audiencia tan distinguida para hablar y entender un poco sobre el uso de este medicamento en reacción de injerto contra huésped. Súper. Muchas gracias, doctora. Vamos a platicar un poco sobre la introducción del tema. La enfermedad de injerto contrahospedero crónica sabemos que es una enfermedad aloinmune donde las células del donante reconocen los tejidos del receptor como ajeno. Y quisiera yo que usted nos platicara desde su visión por qué es importante la enfermedad de injerto contrahospedero crónica y por qué necesitamos más medicamentos para atender pacientes con este problema de salud. Bueno, hay distintos motivos. Uno es que una vez que se ha obtenido un tratamiento exitoso con los pacientes que tienen una enfermedad hematológica avanzada o maligna y están en cura o en remisión de su enfermedad, idealmente estos pacientes deberían insertarse de vuelta a la sociedad, vuelta a su casa y hacer su rutina diaria. Pero cuando está la complicación de injerto contra huésped, esto puede alterar este curso de mejoría, donde los pacientes suelen tener disminución de la calidad de vida y suelen tener muchos síntomas relacionados con enfermedad de injerto contra huésped. Sabemos que usualmente afecta múltiples órganos y estos pacientes suelen estar muy sintomáticos. Además de esto, la reacción de guerra contra huésped es la causa más común de, em, de falla ¿cómo se dice non-relapse mortality en? Sería mortalidad que no está relacionada a la recaída. Ok, ok, voy a repetir eso. Ok, y disculpa. Bueno, sí, la reacción de injerto contra hueso es muy importante porque, como sabemos, nuestros pacientes, una vez que han superado la fase inicial del trasplante, pacientes que tienen enfermedades hematológicas avanzadas o malignas que han sido tratados y están en remisión, ellos idealmente deberían insertarse de vuelta a la propiedad, a su comunidad, de vuelta a su trabajo y esto puede estar impedido por la reacción de Herto contra huésped, donde existe esta respuesta exagerada inflamatoria, donde usualmente se afecta uno o múltiples órganos y los pacientes suelen tener síntomas que les impiden hacer su día a día, hacer sus actividades y estos síntomas suelen progresar a peor, donde hay pacientes que tienen problemas de movilidad, problemas para respirar u otros síntomas que son frecuentemente asociados con reacción de injerto contra huésped. La causa más común
de falla de tratamiento cuando no es relacionada a recaída es reacción de injerto contra huésped en fase tardía. Es decir, que una vez que se pasa esa primera etapa, la causa más común de no éxito del trasplante es la reacción de injerto contra huésped. Y lo otro es que pacientes em, que tienen enfermedad de injerto huésped suelen tener síntomas de cansancio, de fatiga y por lo tanto cuando hacemos evaluaciones de calidad de vida suele ser inferior a los pacientes que no tienen esta complicación. Muchas gracias. Y quisiera saber, doctora, también por qué hay una búsqueda por más medicamentos. Es decir, existe la necesidad de buscar tratamientos nuevos y sabiendo que hay muchas opciones, muchas medicinas que uno puede utilizar para tratar personas con H crónico, ¿por qué existe una necesidad de nuevos medicamentos? Muchas gracias por esa pregunta, porque la respuesta puede ser amplia. Primero, porque tenemos un problema y ese problema necesita una solución. Es común, es frecuente. Y segundo, que no, hasta hace un par de años no teníamos ningún tratamiento además de los corticosteroides. Como sabemos, los corticosteroides tienen muchos efectos adversos y no son bien tolerados, sobre todo cuando hay que utilizarlos a largo plazo. El tratamiento de enfermedad de Gerd contra huésped suele durar meses, e inclusive puede llegar al año o más tiempo. Y el uso de corticosteroides por tanto tiempo se llega a ser insostenible. Por el otro lado, hay medicamentos que han surgido antes de las recientes aprobaciones de las otras drogas, donde vemos que la eficacia no era alta o la seguridad de la droga no tampoco lo tenía. Y han surgido distintos tratamientos para, eh, para ser adoptados en distintos momentos de la enfermedad de Gesta contra huésped. Por ejemplo, cuando falla los corticosteroides o después de falla de corticosteroides más otro tratamiento. Necesitamos múltiples tratamientos porque, como sabemos, después de usar corticosteroides como primera línea, se puede hacer insostenible un tratamiento prolongado de un año o más y otros medicamentos pueden ayudar a ese tratamiento. Hasta ahora tenemos nuevas drogas que han sido probadas en distintos espacios o momentos de reacción de Herta contra huésped, pero sabemos que primero la reacción de Herta contra huésped es una enfermedad que tiene una patogenia bastante compleja donde hay distintas líneas celulares y mecanismos de acción que están involucrados. Tenemos una inmunodesregulación, tenemos linfocitos T anormales, tenemos linfocitos B anormales, tenemos creación de anticuerpos y tenemos una fase de fibrosis. Todo esto forma parte de un complejo amplio que actúa en la evolución y la perpetuidad de reacción de injerto contra huésped crónico. Entonces, múltiples drogas son, ¿por qué las usamos? Bueno, primero estamos tratando de tratar la enfermedad, viendo en qué momento evoluciona. Vemos que tiene múltiples mecanismos de acción involucrados y después que estamos buscando medicamentos que tengan una alta eficacia con una alta seguridad y sin tantos efectos adversos. Perfecto, muchas gracias por esa clase de desarrollo de medicinas y creo que es donde se aprende o la importancia explicar por qué ocurren las enfermedades y cuál es la fisiopatología de ellas, sobre todo el H crónico que es muy diferente del agudo y de cómo se encuentran estos lugares en donde pueden desarrollarse medicamentos y este es un medicamento que se diseñó para ello y bueno, pues que vamos a ver los resultados a continuación, pero había resultados preliminares de búsqueda de dosis que ya habían mostrado eficacia preliminar. Y con ello nos vamos al diseño del estudio Rockstar. Este fue un ensayo clínico aleatorizado de fase 2 multicéntrico, es decir, para buscar la eficacia del medicamento de manera preliminar en personas mayores o iguales a 12 años con H crónico que han recibido ya líneas previas de tratamiento entre 2 y 5
y fue aleatorizado porque se compararon dos grupos, darlo de manera diaria, una dosis de 200 miligramos y comparado con dos veces al día, los objetivos ver la eficacia y la seguridad. Y el plan original era, bueno, pues hacer en el análisis de la eficacia y seguridad 12 meses de seguimiento. Y estos eran los criterios de inclusión. Tal vez, doctora, nos podría comentar si le parecen adecuados para estudiar este medicamento. Sí, de hecho, creo que el diseño de este ensayo clínico fue bastante innovador porque ellos permitieron hasta 5 líneas previas de tratamiento, es decir, pacientes que habían recibido múltiples líneas de tratamiento todavía eran elegibles. Y esto fue tan importante porque la proyección de los pacientes que se incorporaron al estudio sobrepasó las proyecciones que tenían en el diseño del ensayo clínico. Es decir, ellos anticipaban que se iba a demorar cierta cantidad de tiempo para tener a los pacientes en el ensayo clínico y ellos lograron tener la meta que tenían, el objetivo se logró antes. Es decir, hablando de cuál era la necesidad del medicamento. Y lo otro es que sí, también permitieron a pacientes más jóvenes de 12 años o más, lo cual es una necesidad en el trasplante. Y también permitieron el uso de otros medicamentos inmunosupresores. Es decir, que se refleja a muchos de los pacientes que requieren tratamiento están representados en los criterios que se colocaron de inclusión y exclusión. Creo que lo único en la exclusión es que pacientes con enfermedades retrocontrahueso afectando los pulmones, los más severos fueron excluidos, que es algo um, que tal vez para ese segmento de pacientes con enfermedades retrocontrahueso a nivel pulmonar no refleja completamente porque los más severos no están incluidos. Coincido y la misma historia para las personas con afección hepática importante tal vez también. Sí, Eh, sí, sí, estoy de acuerdo. Ujú. Y en el caso de los criterios de inclusión también es notable que eran personas que tenían su calidad de vida afectada y no eran pacientes con una enfermedad injerto contra huésped crónico leve o algo muy, digamos, que no fuera clínicamente relevante. Y eso es bueno porque justo son las personas que necesitan más medicamento y además que permitieron el uso de otros inmunosupresores, que esa es parte de la vida diaria de las personas con H que utilizamos varias cosas en combinación, a excepción del ibrutinib de manera activa, que fue criterio de exclusión. Y esta es la intervención, comparando, como ya habíamos mencionado, el velumosudil cada día o dos veces al día. Se aleatorizaron uno a uno y para asegurar la inclusión de pacientes de características similares, se estratificaron por gravedad de la H crónica y por exposición o no previa a ibrutinib, que en su momento era el medicamento tal vez más atractivo en el 2018 y 2019 fuera de los esteroides. El medicamento se dio hasta la progresión o toxicidad, como habitualmente damos los medicamentos para tratar a los pacientes con H. Y el destete de los esteroides, pues fue a discreción del investigador, que eso pues es imposible de controlar. Cada quien tiene su estilo, sus secretos, sus trucos y es parte del arte de la medicina. Estos eran los objetivos. Tal vez nos podría, doctora, mencionar si es un objetivo aceptable para un estudio de este tipo, si lo considera que fue bien planteado. Sí, de hecho, creo que refleja bastante y ayuda a re- a- a, mostrarnos cuál es el efecto y el uso de este medicamento con la respuesta global. Esto es algo que se ha utilizado en múltiples ensayos clínicos en reacción injerta contra huésped y sigue siendo como el objetivo principal cuando queremos evaluar la eficacia del medicamento. En este caso, ellos colocaron la mejor respuesta global en cualquier momento, no lo definieron por tiempo.
Y eso es una diferencia que tal vez con otros estudios puede variar un poco. Hay otros estudios en reacción directa contra huésped que definen el tiempo, es decir, a los 6 meses, a los 4 meses. En este caso fue lo mejor que se consiguió en un periodo de tiempo. Am, E igualmente refleja a nuestra población de pacientes. Y con respecto a los secundarios, también es importante porque como los cambios de la escala de Lee también nos habla de la calidad de vida y hablamos que eso es algo que para pacientes con reacción de injerto contra hueso es muy importante. Cuando se reduce la dosis de corticosteroides, mantener una alta dosis de corticosteroides en momentos llega a ser insostenible, entonces también queremos saber qué pasa con el uso de corticosteroides y queremos también saber cuánto tiempo dura la respuesta y cuál es la seguridad del medicamento que fue evaluado como un objetivo secundario. Perfecto. Y bueno, pues aquí el cálculo del tamaño de la muestra se destinó para establecer la eficacia, apostándole a que Belumosudil iba a tener por lo menos iba a ser mayor del 30%, apuntándole a 55% y argumentando que pues ese es el porcentaje de eficacia promedio de X y Y medicamentos, que hay un montón de medicamentos. Más o menos yo le digo a los pacientes cuando intentamos un nuevo medicamento que tenemos, siempre quieren saber cuántas son las chances de que van a mejorar. Y les Ujú. digo, bueno, pues uno de cada tres. Y en este medicamento le apostaron a un poco más y que la cantidad de pacientes fuera suficiente para tener algo de confianza de que así iba a ser, sabiendo que no es un estudio de fase 3 comparado con la mejor alternativa. Tal vez aquí el tamaño de la muestra no es tan importante, solo que tuviera un número suficiente. Y esta es nuestra población. ¿Cree, doctora, que es una población, digamos, que refleja su práctica habitual? Sí, de hecho, lo único yo creo que tal vez hoy en día se modifica un poco es el uso de quienes son aparentes, los donantes aparentados o no. Que Estamos viendo hoy en día que se está utilizando más la ciclophosphamida y también estamos viendo que hay más pacientes que tienen donantes que no son compatibles. Tenemos 7/8, 6/8. Tal vez este estudio para el momento que fue hecho no estábamos en ese momento con la ciclophosphamida, pero de resto se refleja bastante bien. Muchos de nuestros pacientes tienen las células del donante que fueron por sangre periférica y también el estudio refleja que la mayoría era severo o moderado severo, es decir, que los casos eran bastante avanzados. Y también con respecto a las líneas de tratamiento, habían recibido múltiples líneas de tratamiento y tenían múltiples órganos afectados y todo. Esto pues refleja la población que usualmente manejamos con Injerto contra Westred. Perfecto. Y bueno, eso siempre es bien importante que la población refleje la vida real y que sean casos como los que vemos en el consultorio. Y la mediana pues eran personas que habían recibido líneas previas y la mayoría estaban utilizando otros medicamentos. Entonces es parte de la vida real, ¿no? Y aquí podemos ver también otros medicamentos que habían utilizado previamente, inclusive una gran proporción de pacientes, casi uno de cada tres o 30% habían usado ruxolitinib previamente, que es algo que hoy en día probablemente sería más frecuente, y vale la pena conocer que bueno, ya estaba esta población representada en el estudio. Y como les mencionaba, pues el uso súper frecuente de esteroides y de otro tipo de inmunosupresores de manera concomitante que pueden ver en la diapositiva. Ujú. Y este es el diagrama. Bueno, sabemos que se reclutan a las personas como tal en el momento del reporte de este estudio. Había ocurrido más de un año, 14 meses de como mediana de seguimiento y casi la mitad habían recibido el tratamiento ya por un año. Entonces, y bueno, sabemos que muchos pacientes pueden salir del estudio. Aquí es importante señalar cuántos pacientes salieron por eventos adversos, por muertes y otro tipo de datos que nos pueden dar información como la pérdida de adherencia o que los pacientes hayan salido de los estudios.
Y en general considero que fue algo positivo, es decir, que no se mostraron datos que se fugaran muchos pacientes por razones que no podemos saber o que hubiera muchas salidas por toxicidad. Sabemos que el motivo número uno, pues es que la progresión del H crónico ameritó el uso de otros medicamentos y eso es lo habitual en los estudios de enfermedad de injerto contra hospedero. Y bueno, ¿qué nos podría decir, doctora, de la eficacia? ¿Cuál es su opinión o su visión? Sí, bueno, aquí vemos que la eficacia fue bastante por encima de lo que ellos habían predicho, ¿no? Cuando calcularon el estudio basado en que la respuesta se predecía que históricamente era un 30% y ellos pensaban que podían llegar a por encima del 50-55% y vemos que los resultados fueron más altos de lo esperado con 74 y 77% en el brazo de una vez al día versus 2 veces al día, fue bastante impactante. Lo otro es que tenemos que recordar que estos pacientes habían sido altamente tratados anteriormente con 2 o más líneas de tratamiento. Y algo muy importante para mí en el estudio es el tiempo de respuesta al tratamiento, donde vemos que los pacientes empiezan a mejorar de manera temprana, empiezan a reportar mejoría tan temprano como son las 5 semanas. Lo otro es que no está aquí, es que hubo pacientes que si no mejoraron en los primeros 4 meses, donde fue la mayoría, todavía habían pacientes que podían presentar mejoría o respuesta después de entre 4 y 6 meses. Entonces, yo diría que la mediana respuesta al tratamiento mm, puede ser, se evalúa en los primeros 4 meses, pero puede haber respuesta al tratamiento después de 4 meses también. Y muchos pacientes comienzan a presentar mejoría temprana después del mes, de iniciar el tratamiento al mes. Sí, de acuerdo, se ve muy prometedor, muy buenos resultados. La verdad es que es justo lo que uno quiere en México y en Latinoamérica, pues cuando hacemos la inversión para un medicamento novedoso, habitualmente es difícil sostenerlo por mucho tiempo y ver que una de estas medicinas funciona, puede funcionar rápido y con buenas probabilidades, pues es algo muy, muy bueno para los pacientes definitivamente y bueno, pues sabemos que son también respuestas duraderas y que ocurre lo que uno busca, como es el minimizar las dosis de esteroides, que eso también culmina en mejores calidad de vida sin duda. Y aquí podemos ver algunos subgrupos y en general, pues fue muy positivo para la mayoría de los subgrupos, es decir, con enfermedad de injerto grave, con pacientes que habían sido refractarios a las últimas respuestas, pacientes que habían tenido una larga duración de H crónico, que tengan muchos órganos involucrados, etcétera, inclusive con uso previo de ibrutinib o ruxolitinib. Y bueno, esto es lo que observamos en cada órgano. Y doctora, tal vez nos podría comentar cuál es su perspectiva sobre la mejoría. Sabemos que el H crónico es muy heterogéneo en todo el cuerpo. Es decir, este medicamento, ¿en dónde brilla más o cuál es su mayor utilidad? Sí, lo que vemos, bueno, a primera intención lo que vemos es que todos los órganos afectados por reacción de injerto contra huésped están representados. Es decir, que hubo desde piel hasta tracto gastrointestinal, hasta pulmones, todos órganos están aquí representados. Lo otro es que vemos la distinción entre respuesta parcial y respuesta completa. Eh, y vemos cuando evaluamos por órganos, la mayoría de los estudios de injerto contra huésped muestran una respuesta parcial. Por aquí estamos viendo que hubo órganos que llegaron a tener una respuesta completa, lo cual es inusual en estudios de reacción de injerto contra huésped crónico. Um, Vemos que hubo una alta respuesta cuando el injerto contra huésped afecta las articulaciones y también el tracto gastrointestinal seguido de la boca. Y vemos que por órgano individual, los pulmones tuvieron una respuesta más baja.
Sin embargo, cabe destacar que estos pacientes que están en el estudio tenían respuestas al tratamiento de dos o más líneas, es decir, que su reacción de Herta contra huésped estaba más avanzado y los pulmones son un órgano difícil de tratar y yo creo que esta respuesta sigue siendo aceptable para el tipo de la naturaleza de la enfermedad que tenía. Pero en general lo que vemos es que el tracto gastrointestinal, las articulaciones, la boca llegaron a tener una respuesta al tratamiento bastante alta y menor estuvo a nivel pulmonar. Sí, es difícil saber hasta dónde está el límite de la eficacia de los tratamientos, porque muchos pacientes tienen ya daño orgánico que puede ser permanente hasta que no tengamos alguna terapia regenerativa o algo ya más parecido a la ciencia ficción. Yo creo que, y usted me corregirá si no está de acuerdo, que pues hay un techo para el uso de medicamentos inmunosupresores y aunque Belumosudil tiene un mecanismo de acción interesante, pero pues ya que se instauró el daño y que está afectado el cuerpo, pues es difícil pedir una respuesta perfecta. Más bien el truco está en la prevención, que nunca te dé H crónico y que pues, nunca se dañe tu cuerpo, ¿verdad? Sí, yo creo que también si el paciente tiene la enfermedad, es tratar de iniciar tratamiento lo más pronto posible para evitar que la enfermedad evolucione a un estado más severo donde sea más difícil tratar. Correcto, puro sentido común. Y bueno, pues aquí podemos ver la duración, que también es importante, que es una duración sostenida, no se quita el efecto del medicamento rápido. Y esto es lo que les mencionaba sobre la mejoría en la escala de síntomas, que sobre todo en el injerto crónico y en muchas otras enfermedades, tal vez los doctores le decimos al paciente que está mejor y el paciente no se ha dado cuenta, ¿verdad? Ujú. Entonces es muy bueno saber que en estos desenlaces reportados por pacientes, los pacientes refieren un beneficio en sus síntomas y que pues no hay mejor muestra de la eficacia del medicamento. Y en esta otra curva yo señalaría que en la curva de incidencia acumulada podemos ver que pues tal vez no es perfecto, sigue habiendo incidencia de falla al tratamiento y de que se tienen que buscar más opciones para el H crónico pero bueno, es una proporción pequeña también de recaídas, que es algo bueno porque ese es el otro lado de la moneda que nos preocupa cuando tratamos un paciente con H crónico, que eso disminuye el efecto terapéutico del trasplante y ponga al paciente en riesgo de recaída. Y creo que son datos también muy prometedores. No sé si esa sea su misma visión, doctora. Sí, sí, pues porque es una balanza entre la reacción de Herta contra huésped y la recaída y no queremos que la balanza se vaya hacia un lado. Siempre hay una preocupación si la reacción de Herta contra huésped se trata de una manera muy profunda, si eso puede aumentar la recaída, porque como sabemos, el trasplante es una inmunoterapia. Pero basado en la data e inclusive en estudios que se han hecho mm, subsecuentes al Rockstar, no se ha visto una señal de recaída que está aumentada con el tratamiento. Excelente. Y bueno, pues estas son las curvas de supervivencia que también es importante saber que es un medicamento seguro y sabemos que los pacientes con H crónico tienen riesgo de complicaciones. Hablaremos de los eventos adversos, principalmente de infecciones que pues es lo más difícil quitando la enfermedad y fueron curvas prometedoras. Y estos son los datos de los eventos adversos. Tal vez la doctora podría compartirnos lo más relevante y si esto es también su experiencia personal con el uso del medicamento. Okay. Bueno, aquí ellos nos están presentando los dos grupos, el grupo que era una vez al día y los grupos que son dos veces al día.
Cabe acotar que la dosis que está aprobada para uso es la de una vez al día, ya que la eficacia fue similar. Y ciertos efectos adversos se vio más frecuente de los 2 veces al día versus una vez al día. Pero en general lo que vemos es que es frecuente tener algún efecto adverso con el humosudil, y que muchos de esos efectos adversos son de intensidad más baja y los más severos no fueron tan frecuentes. Lo más común que reportaron fue síntomas gastrointestinales como diarrea o náusea y también fatiga. Eh, yo puedo decir en mi práctica, lo veo, sobre todo la fatiga es presente y usualmente está asociada con al inicio del tratamiento, los pacientes comienzan a reportar fatiga, que a veces con el tiempo puede mejorar, pero es definitivamente un efecto que se ve. Lo otro es el dolor de cabeza que fue reportado igualmente en el estudio y eso es algo que vemos en nuestra práctica. Y también reportaron riesgo de infección, sobre todo tracto respiratorio superior y tos. También lo podemos ver, sin embargo, esto también lo vemos con pacientes que tienen corticosteroides y cuando bajamos la dosis de corticosteroides esto suele mejorar. Como sabemos, no hubo un estudio de comparación de belumosudil en contra de corticosteroides solo, entonces también tenemos que poner en la balanza que estos pacientes estaban, la mayoría estaban en corticosteroides. Con respecto a los más severos, reportaron hipertensión, neumonía e hiperglicemia, que también creo que probablemente es un reflejo del uso de corticosteroides. Y algo particular fue relacionado con las pruebas de función hepática. Nosotros lo vemos y lo seguimos en el tiempo. Tratamos de hacer continuidad de los niveles de transaminasas en el paciente y también de GGT. Y fue raro ver aumento de bilirrubina, tampoco lo vemos en la práctica, y por hipominemia no lo vemos, pero como pueden ver, eh, fue bastante infrecuente estas últimas. Sí, muy interesante y me parece, como usted lo menciona, complicado decir algo de los efectos adversos si no hay un grupo control que no haya recibido el medicamento, que es donde se pueden ver los detalles del grupo, de la clase de medicamentos, sabiendo que en población con enfermedad de injerto contra hospedero, aunque no hagamos nada, muchos van a tener muchos síntomas, fatiga, infecciones, etcétera, sobre todo ya por el uso, por la enfermedad y por el uso de muchos medicamentos. Y bueno, sí, sí es notable que hubo médicos que decidieron descontinuar el medicamento por la aparición de algún evento adverso, que es parte de lo esperado, pero que la gran mayoría pudo continuar con el medicamento con una buena intensidad relativa de dosis. Y yo creo que lo más útil de todo aquí ha sido su experiencia y lo que usted ha visto atendiendo pues a los pacientes directamente en el consultorio. Estas son las conclusiones de los autores. Los autores nos dicen que Belumosudil es seguro y es eficaz, que hay una reducción importante de la carga de los síntomas y del uso de esteroides y que es una opción prometedora para pacientes con H crónico que demuestra respuestas sostenidas y un perfil de seguridad favorable. ¿Y cuáles son sus conclusiones, doctora? Yo quisiera saber qué es lo que nos puede decir sobre su opinión del estudio y del medicamento y del escenario en general. Am, bueno, la conclusión que puedo comentar es que es una droga que se ha sedimentado en el uso, en el tratamiento de pacientes con enfermedad de injerto contra huésped. Es vía oral y la usamos una vez al día. Y la mayoría de los pacientes que usan Belomosudil lo usamos en la segunda línea, es decir, después de falla de corticosteroides y de otra droga, continúa Belumosudil. Tratamos de introducirlo o sea, más temprano, no esperar a que sea línea 4 o 5, sino tratar de que sea más en 2, porque pensamos que si no permitimos que siga evolucionando la enfermedad a una fase más avanzada con fibrosis avanzada, pues podemos tener una respuesta óptima al tratamiento. Eh,
Hay un estudio publicaron data recientemente que Dr. Cutler sobre la continuidad de estos pacientes a los 3 años y se sigue demostrando que el tratamiento es bastante seguro. Y con respecto a lo que veo en mi práctica, los pacientes toleran bien el tratamiento y la eficacia que demostraron por órganos también refleja a lo que yo veo en mi práctica. Es decir, que es una droga que nos permite tratamiento en pacientes que han fallado la línea de tratamiento de corticosteroides más otra. Es fácil de administrar porque es vía oral y es usualmente bien tolerada con alto nivel de seguridad. Yo creo que es un armamento que tenemos para nuestros pacientes donde existe la necesidad médica y clínica para tratar a estos pacientes y, y son pacientes que los que responden suelen tener mejoría de una manera importante que nos permite descontinuar los corticosteroides, que es uno de nuestros objetivos principales. Maravilloso. Y doctora, quisiera saber si sabemos que no hay un estudio de fase 3 todavía que nos oriente sobre la secuenciación del tratamiento o el lugar de belumosudil en comparación de las otras alternativas. En México, probablemente lo que más se use después de los esteroides sea ruxolitinib, más que ibrutinib como segunda línea para H crónico. En su práctica, ¿cuál de los medicamentos sería tal vez el que más se usa? ¿Se van por ruxolitinib después de esteroides y dejan belumosudil como tercera línea, o hay personas que ya están adelantándose, por así decirlo, a este, o tal vez algún tipo de H lo tratan de una manera y otro de otra? Ok. En nuestra práctica y siguiendo la aprobación del FDA, nuestra primera línea de tratamiento sigue siendo corticosteroides. Y segunda línea de tratamiento, ese espacio lo comparte el ruxolitinib con el ibrutinib, pero nosotros rara vez utilizamos el ibrutinib porque los efectos adversos son bastante altos y, y la data, que fueron 42 pacientes donde se demostró la eficacia de la droga, tal vez no es tan robusta como es en el estudio de ruxolitinib, que fue una fase 3. Entonces, el uso de ibrutinib ha bajado y solamente se usa en casos selectivos. Después de falla, si llega a fallar el ruxolitinib, en mi práctica, continuamos con el belumosudil y yo creo que aquí es donde el belumosudil se está sedimentando en nuestra práctica en general y a nivel nacional como la línea después que sigue el ruxolitinib. Um, Hay casos donde pacientes que no pueden tolerar el ruxolitinib, vamos a poner que tengan una activo el citomegalovirus y que es difícil tratar o que tengan una citopenia pronunciada. Tal vez esos pacientes pueden recibir otra línea de tratamiento, por ejemplo, tacrolimus para tratar de controlar la reacción de Herpes contra huésped o algún otro. Y si eso es así, si tiene corticosteroides más otra droga, después se puede continuar con el belumosudil. Es decir, que no necesariamente tiene que estar precedido de ruxolitinib, pero la mayoría lo hace, o sea, en la mayoría es el caso, ruxolitinib y después belumosudil, pero no todos los pacientes. Y hasta ahora no tenemos tratamiento customizado, es decir, bueno, si tienes afectación gastrointestinal usamos esta droga, si tienes afectación pulmonar usamos esta otra. Hasta este momento esto no existe. Pero probablemente en el futuro ahí es a donde vamos a poder detallar un poco más el tratamiento según la afectación de órganos o en qué momento está o qué tan avanzado esté, qué drogas se van a utilizar. Y tal vez en el futuro inclusive se combinen, no lo sé. Pero hasta este momento la afectación de órganos no señala cuál medicamento usar, sino en qué momento del tratamiento se está. Perfecto, muchas gracias por sus comentarios, por su experiencia.
y por su visión que pues cuenta una historia que añade mucho valor a los resultados de esta publicación. En América Latina pronto tendremos disponible la molécula y es muy importante actualizarnos, considerarla, como usted ya lo mencionó, sobre lo que está aprobado actualmente. Podemos beneficiar tal vez a más pacientes si estamos actualizados y estamos al día en la literatura médica. Y bueno, pues aquí en español y de manera gratuita para todos, gracias a usted y a su valiosa participación. Con eso quisiera despedirlos y doctora, si tiene algunas palabras, algo que nos quisiera comentar, algún mensaje de despedida antes de cerrar nuestra sesión. Bueno, muchísimas gracias. Es un honor para mí estar hablando y compartiendo un poco de nuestra experiencia con el tratamiento de nuestros pacientes. Yo creo que el último comentario es que cuando nosotros vemos un paciente tenemos que verlo de una manera global y también apoyarlo en distintas cosas. Por ejemplo, incorporando rehabilitación física y nutrición adecuada es importante para que nuestros pacientes mejoren. Y estar monitoreando los efectos adversos, si a veces se puede mejorar, se pueden hacer estrategias para, por ejemplo, el horario, si el paciente tiene síntomas gastrointestinales, se puede tratar de que lo tome en un horario nocturno en vez de la mañana. Entonces hay ciertas cosas que se pueden hacer, entonces es importante seguir de cerca a los pacientes y sus síntomas. En nuestra práctica hemos visto que es muy frecuente pacientes que abandonen la enfermedad por síntomas adversos, es decir, que sus síntomas son tolerables y, el apoyo tiene que ser multidisciplinario. También yo creo que es importante mencionar que como estos pacientes están corticosteroides, ellos van a necesitar profilaxis. Lo importante es tenerlo en cuenta para que los pacientes continúen con su profilaxis y observar cuáles son los cambios que se ven con el descenso gradual de los corticosteroides. Si, por ejemplo, necesitan insulina, tal vez dosis disminuyen, ya no necesiten tanto, o alguna variación en el tratamiento a medida que se baja la inmunosupresión. Y bueno, los pacientes tienen acceso a mucha información y ellos también traen preguntas de cuánto tiempo dura. Y como que mi comentario final es que hay muchos pacientes cuando embarcan en el tratamiento de infarto contra huésped, tal vez están pensando que el tratamiento va a durar una semana o dos. Es importante como parte de la conversación darles un esquema donde se proyecta que esta enfermedad, el tratamiento es más prolongado y que inclusive cuando se empieza a ver efecto no es sino después de un mes y el tratamiento puede durar más tiempo de lo que el paciente inicialmente pueda pensar que sea un par de semanas nada más. O sea, yo creo que es importante educar al paciente sobre cuáles son las expectativas con su tratamiento de injerto contra huésped y cuáles son los potenciales efectos adversos para que estén a la mira de ellos. Muchas gracias por sus tips y ciertamente un reto hacer de atención multidisciplinaria y tener una comunicación muy abierta con los pacientes, generar confianza y bueno, en un entorno de recursos limitados se sube un poquito el grado de dificultad, tal vez en otro momento podríamos juntarnos y platicar justo de la atención multidisciplinaria de personas con H crónico, que creo que también es un área de oportunidad que tenemos la mayoría de los médicos que hacemos trasplante. Okay. Muchas Bueno, gracias, doctora, por su tiempo y con eso los despedimos. Muchas gracias por escucharnos o por vernos en todos los medios donde nos puedan captar. Y bueno, pues les mandamos un saludo donde quieran que estén y pónganle más atención a sus pacientes con H crónico. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.